oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender. Por favor, buenas noches. ¿Cómo están? Quiero saludarles en el nombre del Señor y de manera especial a aquellos que nos visitan. Quisiéramos que Dios pueda sorprenderte, que Él pueda cumplir el propósito por el cual te ha traído aquí a su casa esta noche. Quiero invitar a los niños. Te estaba hablando esta semana con Susana y mientras hablaba y usaba este pasaje, Dios me estaba hablando al corazón para poder compartir la palabra con ustedes. Es un pasaje que muchos podríamos recitar de memoria, muy usado para evangelizar, para hablar del Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice de la siguiente manera: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a leerlo de nuevo. Dice aquí, está hablando Jesús. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estos eran tiempos muy difíciles para la emergente iglesia de Cristo que estaba creciendo. La manifestación pública, el reconocimiento público de esta nueva fe se pagaba en muchas ocasiones con la vida. Había un emperador que había llegado al poder llamado Domiciano, y este era un hombre perverso que se mostraba de manera hostil con el pueblo cristiano, y entre muchas otras cosas malas que él hizo, encarceló al apóstol Juan en aquella isla que servía de prisión llamada Patmos. En esa isla, en ese lugar difícil, en esa isla desértica, en ese lugar injusto en el que él estaba sufriendo, padeciendo por causa de su fe, Dios se le reveló. Porque a pesar del lugar difícil en el que él estaba, él seguía buscando de Dios. Él seguía teniendo en cuenta su dependencia del Señor. Y dice que en el día del Señor él estaba orando y allí Dios se le reveló
el mismo Señor Jesús se apareció a él y comenzó a mostrarle cuáles eran sus planes, sus propósitos para la iglesia. Y entre otras cosas, Él le ordena que escriba 7 cartas a cada una de las 7 iglesias que había en el Asia Menor. Y la última carta que Él escribe a la última iglesia es de donde nosotros extraemos este pasaje, a la iglesia que estaba en la ciudad de Laodicea. Esta era una ciudad llamativa. Había sido fundada por Antíoco II en el año 261 a.C. Y cuando Antíoco la fundó, le puso el nombre de su esposa, Laodicea. Y esta ciudad, desde los comienzos de la época romana, fue un gran centro comercial, fue un gran centro administrativo, y había 3 cosas llamativas que hacían sobresalir a esta ciudad por encima de las demás. La primera eran las grandes operaciones comerciales y las numerosas transacciones bancarias que se hacían en ella, de donde ellos tomaban su mayor orgullo. La mayor parte administrativa del imperio pasaba por esta ciudad. La segunda cosa llamativa que ellos tenían era una floreciente industria textil, especialmente en fina lana negra, y ellos eran reconocidos en todo el imperio por sus famosas alfombras que se hacían en esta ciudad. Y la tercera cosa que lo hacía una ciudad llamativa es que ella era centro, en esta ciudad había una prestigiosa escuela de medicina. Era una ciudad universitaria y principalmente abocados al estudio de los ojos. Los oculistas del primer mundo de este tiempo salían de esta ciudad, de Laodicea. Estas 3 cosas la hacían una ciudad llamativa. La iglesia de esta ciudad había sido fundada por Epáfras de Colosas, y con los años el orgullo y el pensamiento de la ciudad se había introducido en la iglesia. La iglesia se estaba contaminando. Y a esta iglesia, en esta ciudad, es aquella que recibe la última carta que escribe el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y yo quería que analicemos detalladamente este pasaje. Comienza diciendo, he aquí. Y esta era una expresión bastante común por parte del Señor Jesús cuando uno lee los evangelios, especialmente el de Lucas. En muchas ocasiones Él dice, he aquí, antes de continuar hablando. Y esto implicaba un llamado de atención. Esto hacía parar al oyente para decirle que lo que venía a continuación era extremadamente importante. Quizás nosotros en nuestro léxico actual podríamos decir o reemplazar he aquí por algo así como, miren, presten atención, escúchenme bien lo que voy a decir. Cuando el Señor dice, he aquí, estaba diciendo lo que voy a decir a continuación es sumamente importante. Y Él dice, yo estoy. Y esta frase retumba con fuerza aún en nuestros momentos, en este tiempo. El Señor está diciendo, yo estoy. Él no dice, yo estuve, no dice, yo estaré. Él dice, yo estoy. Y este verbo está dado en un presente indicativo. Estuve averiguando acerca de los verbos
Saben que yo no tengo mucha... Así que llamé a una técnica en lenguaje y me hizo toda una explicación y me dijo que el verbo indicativo era un verbo muy fuerte porque estaba mostrando que lo que estaba aconteciendo era real y era en ese mismo instante. Así que cuando el Señor Jesús está diciendo yo estoy, Él quiere decir que sigue estando con nosotros y que es real. Él está aquí con nosotros y que es real. Esa palabra está dándole fuerza a nuestra fe que cree lo que estamos diciendo. Isaías 41, verso 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor está diciendo en el Antiguo Testamento: yo estoy contigo. Y en Mateo capítulo 28, verso 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Él está con nosotros. Él lo ha prometido y Él ha decidido que así sea. He aquí, yo estoy. Y dice el Señor Jesús: y llamo. Cuando nosotros somos los que llamamos, ese clamor surge o nace de una necesidad, de un momento de desesperación, de un momento en donde necesitamos ser escuchados, ser atendidos. Y siempre que nosotros llamamos, nuestra respuesta está en Él y somos atendidos. A veces esa respuesta no es la que esperamos, no es la que nos gusta, pero siempre que llamamos somos escuchados y tenemos respuesta por parte de Dios. Dice Mateo capítulo 7, verso 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando nosotros somos los que llamamos, tenemos respuesta de parte de Dios, pero ese llamado, ese clamor, siempre nace de alguna necesidad. Pero aquí está diciendo el pasaje que Él es el que llama. Él es el que nos está llamando. Qué distinto que es cuando Jesús es Él mismo el que está llamando. Cada vez que Él nos llama, lo hace con un propósito, para darnos una misión, para darnos una tarea. Dios llamó a Abraham en Éxodo capítulo 3, verso 4, para traer libertad a su pueblo. Dios llamó a Samuel, primera de Samuel capítulo 4, verso 3, y lo llamó para llevar a su pueblo a la santidad. Jesús llamó a sus apóstoles, a sus discípulos, para que caminaran con Él, para que aprendieran, para que se pegaran a su corazón, para que supieran cómo Él hacía la tarea, para que cuando Él no estuviera, ellos pudieran continuar con la obra. Dios llamó al apóstol Pablo camino a Damasco para llevarle su esperanza, su gracia, su perdón al pueblo gentil. Cada vez que Dios es el que llama, es porque Él tiene un propósito para nuestra vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El buen pastor lleva a sus ovejas a pastar, a alimentarse, a fortalecerlas, Él las cuida. Y dice la palabra que Él las llama por su nombre y que las ovejas pueden reconocer su voz. Aquellas que son de Él reconocen su voz. Jesús está diciendo: si alguno
oye mi voz, abra la puerta. ¿Puedes oír la voz de Dios? ¿Puedes reconocer cuando Él te está hablando? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y sigue el pasaje diciendo, y abre la puerta. Cuando alguno oye y reconoce su voz, tiene que abrir la puerta. Se puede oír su voz, pero esto solo no alcanza. Es necesario una acción, una actitud. Es necesario abrir la puerta. Muchos cristianos se pasan la vida viendo cómo las cosas le suceden en la vida de otros. Muchos cristianos se gozan, se alegran, pero siempre están viendo que las cosas sucedan en la vida de los demás, nunca en la vida propia, nunca ellos. Es posible que ellos oigan la voz de Dios. Es posible que Dios traiga una palabra específica para ellos, que se conmueve, que lloran, que se emocionan, pero que nunca abren la puerta y nada cambia en sus vidas. Dice Jesús que aquel que oye su voz y que es capaz de abrir la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús entra en una persona a través del Espíritu Santo. Dios mismo en la vida de una persona, llenándolo todo, cambiándolo todo. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiéndole abierto la puerta, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pues es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cenaré con Él. La cena representaba el momento más importante del día para una familia. Los trabajos generalmente en el campo llevaban todo el día y ellos no tenían tiempo de volver a sus casas. El almuerzo pasaba muchas veces desapercibido en una familia judía. La cena era tan importante que se preparaba en abundancia porque el almuerzo estaba restringido a las sobras de la noche anterior. La cena era el momento de encuentro, de comunión, donde se resolvían los problemas, donde se hablaban las dificultades. La cena era el momento de compañerismo, de comunión. Allí era donde se trataban los asuntos importantes de una familia. El Señor dice, cenaré con Él y Él conmigo. Para Jesús la comida representaba la voluntad del Padre. Él lo dejó expreso en Juan capítulo 4, verso 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La cena también representaba el final del día. Era el último momento antes de que todo se apagara. Dice Juan capítulo 9, versos 4 y 5, no es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La cena representaba la última oportunidad de ese día. Para lo que hubiera que hacer, era el último momento. Era la última oportunidad de estar juntos, de tener comunión.
¿Cuántas veces más tendremos esta oportunidad? El mensaje estaba dirigido a una iglesia. Nosotros lo usamos para hablar personalmente con algunas personas, para decirles que Dios está llamando a la puerta de su corazón, que quiere entrar, que quiere estar con Él, que lo quiere cambiar. Y está bien, y el Señor nos habilita para poder compartir su palabra de esta manera, pero cuando uno puede ver el pasaje de una manera más amplia, el pasaje está escrito a toda una iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 1, versos 18 y 19, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El Espíritu Santo le estaba diciendo a Juan: escribe estas cosas y envíalas a las iglesias. Y el Señor comienza a mandar mensajes a cada una de estas 7 iglesias. La primera es la iglesia de Éfeso. Y el Espíritu Santo le dice a Juan: dile a mi iglesia en Éfeso que tengo contra ellos que han dejado su primer amor, que se vuelvan a mí y yo les daré a comer del árbol de la vida. La segunda carta está dirigido a la iglesia de Esmirna. Él le dice: dile a mi iglesia en esta ciudad, conozco tus obras y tu sufrimiento. Por un poco de tiempo serás probado, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Le escribe a la iglesia de Pérgamo y le dice: dile a mi iglesia que está en esta ciudad que entre los suyos hay quienes enseñan doctrinas equivocadas, que siembran confusión, los de Balaam, los nicolaitas. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Por eso tienes una oportunidad. Sácalos del medio de mi iglesia. Escríbele a mi iglesia que está en Tiatira. Dile que quite el espíritu de Jezabel, aquella mujer sidonia, perversa, que fue reina de Israel, esposa de Acab. Hizo construir un templo en la propia capital de Samaria, en la capital del reino de Israel. Ella hizo construir un templo para Baal, y dice la palabra que 850 sacerdotes paganos eran alimentados en la mesa del rey. Quítalos de mi casa, sácalos de en medio de ti, lleva a mi iglesia a la santidad, y yo le daré autoridad sobre las naciones, y le daré la estrella de la mañana. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice Jesús: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Él está queriendo que su iglesia viva en la santidad, para que pueda tomar gobierno sobre las naciones. La quinta iglesia está en la ciudad de Sardis. Y dice el Espíritu a Juan: dile a mi iglesia en Sardis que no he hallado que sus obras sean perfectas, que se arrepientan, y yo les daré vestiduras blancas y dignas, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Dile a mi iglesia en Filadelfia: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y por último, le dice el Espíritu a Juan: escribe a mi iglesia en la Odisea.
envía este mensaje a esta iglesia que está encarnada en esta ciudad administrativa, en este centro comercial, en esta ciudad que tiene un corazón soberbio, autosuficiente. Cuando esta carta llegó a esta ciudad, la ciudad venía de reponerse de una catástrofe. Un terremoto había derrumbado la ciudad y ellos estaban en un proceso de reconstrucción. Y el imperio había eximido de impuestos a aquellos que habían sido afectados por este terremoto. ¿Cuántas coincidencias con la nuestra? Una ciudad universitaria, una ciudad culta, una ciudad administrativa que venía de sobreponerse, de haber sido sacudida por la naturaleza. Apocalipsis capítulo 3, versos 14 en adelante dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor le dice a esta ciudad que se creía una ciudad rica, una ciudad que había sabido ponerse de pie, que tenía un buen pasar. Ellos se creían ricos. Y Dios le está diciendo: ustedes son desventurados, pobres, porque no han podido comprender que la verdadera riqueza está en mi ser, en lo espiritual. Su floreciente industria textil los hacía que en esta ciudad se proporcionara la mejor ropa de todo el imperio. Ellos podían creer que estaban a la última moda. Sin embargo, el Señor les dice: ustedes están desnudos, pero si vienen a mí, yo les daré ropas dignas para que cubran su desnudez. Sus universidades y la preparación de los médicos oculistas que salían para servir en todo el mundo los hacía a ellos creerse por encima de los demás. Pero el Señor les está diciendo: ustedes están ciegos, vengan a mí y yo los haré ver. Todo este mal que vivían era producto de la tibieza que había en sus corazones. Hace unos días nos encontramos con unos chicos que antes venían a la iglesia. Vivieron tiempos difíciles, los acompañamos, estuvimos a su lado. Pero hace mucho tiempo que ya no están con nosotros. Y nos cruzamos en la calle, era medio tarde, yo andaba haciendo compras. Y yo les vi cara conocida, me costó un poco ubicarlos de dónde. Pero nos cruzamos allí y comenzamos a saludarnos.
enseguida comenzaron a excusarse. Yo no quería ni preguntarles ni tocarles el tema, pero enseguida comenzaron a dar sus razones por las cuales no estaban en la iglesia. Y comenzaban a decir: no hemos podido ir este tiempo a la iglesia porque hemos estado muy ocupados con el trabajo, con el estudio. Cuando alguien falta a la iglesia porque tiene que estudiar, a mí me vuelve loco. Tienen toda la semana, pero no, estudian los domingos de 7 a 10 de la noche. Dice: no hemos podido ir este tiempo porque estamos muy ocupados. Dice: encima las reuniones son los domingos, que los domingos es un día para estar en la casa. Y yo quería desviarle la comunicación porque ya me empezaba medio como a calentar, ¿no? Entonces, si yo no le estoy preguntando nada, ¿por qué se excusan? Ah, pero en casa oramos. No. Tenemos unos tiempos de oración. Mentira, no oras. Venía a la iglesia, ora en tu casa. Y yo que trataba de desviarlos, porque no quería que me hablen más de la iglesia. Yo no les pregunté por qué no venían, no les pregunté nada, no sé por qué trataban de darme tantas explicaciones, pero como quería sacarlo de esa conversación, le digo: ¿a dónde van? Y me dice: estamos yendo al gimnasio. Mirá vos, qué bueno, le digo: ¿cuánto me alegra? Y me dice: ¿te alegra que vayamos al gimnasio? Sí, le digo. Y me dice: vamos 2 veces por semana, toda la semana, no faltamos nunca, nos hace tan bien. Y yo digo: realmente me alegra tanto, porque ya que se van al infierno, por lo menos que se vayan. Pensé que los iba a ver estos domingos, pero mi esposa me dijo que había estado un poco duro. Ah, para ir a buscarle, a pedir perdón. Tiempo para el gimnasio sí tenía. 2 veces por semana. Pero para venir aquí a la casa del Señor, a escuchar su palabra, a adorarla, a servir, no había tiempo. Personas tibias. Cuando estábamos sirviendo en una iglesia chiquitita en Alejandro Cor, me acuerdo que había una señora que yo estimo, debe estar ya en la presencia del Señor, porque hace como 12, 14 años atrás, y en ese momento tenía como 150 años, así que, ¿sabe que ella se llamaba Cándida? Era una viejita hermosa, y ella iba con la Biblia, en un brazo llevaba la Biblia, y en el otro brazo llevaba una estufa de esas que se enchufan, porque hacía un frío en esa iglesia. Llevaba la estufa y un alargue y la Biblia. Llegaba, enchufaba, se la ponía en los piecitos. No sé cuántos años tenía, pero muchísimos. Y estaba. Conozco una persona de aquí de nuestra iglesia que tiene muchos problemas en sus piernas y demás, y ella es muy coqueta y demás, y ella entra campante aquí en la iglesia y se sienta, pero cuando allí se sienta tiene que sacarse los zapatos porque no puede aguantar, y se trae unas pantuflas y se las pone ahí medio escondidas, y usted no lo ve, nadie la ve, pero está aquí, en la casa de Dios, con el dolor de sus piernas, pero está aquí. Porque su corazón, su dependencia es más importante que su dolor. La tibieza mata a la iglesia, frena la obra. Esta iglesia estaba en medio de una ciudad tibia, que tenía un vago conocimiento de Dios, pero que necesitaba conocer el fuego del Espíritu Santo para dejar de ser una iglesia tibia. La falta de responsabilidad
entibia el corazón y te saca del propósito de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cuando un judío en los tiempos de Jesús hablaba de puertas, no tenía la idea, el pensamiento que nosotros tenemos. Ellos nunca estarían pensando en una habitación, en una casa, en un lugar privado. Cuando un judío estaba hablando de puertas, estaba pensando en la entrada de una ciudad, estaba pensando en el acceso que podía permitir o negar el acceso a una ciudad. Cuando un judío hablaba de puertas, estaba pensando en su ciudad. Y Jesús le estaba hablando a su iglesia y le estaba diciendo: si oyes mi voz, si tienes la capacidad de oír mi voz, abre la puerta de tu ciudad, porque yo quiero entrar en la ciudad. Yo quiero entrar en la ciudad a través tuyo. Quiero llevar mi paz, quiero llevar mi gracia, mi perdón, a través de tu corazón, a través de tu ser, de tu persona. Contigo, dice el Señor, yo quiero llegar a tu ciudad. Si oyes mi voz, iglesia, le está hablando a su iglesia. Si oyes mi voz, tienes que abrir la puerta de tu ciudad para que yo entre allí. Dios tiene su corazón volcado sobre nuestra ciudad. Él nos ha dado palabra, nos ha mostrado que Él tiene un propósito con nuestra ciudad. Él te está llamando, iglesia de La Plata. El Señor te está llamando, el Espíritu Santo te está llamando para que abras las puertas de esta ciudad, para que le permitas a Él hacer cambios en esta ciudad, para que le permitas a Él transformar esta ciudad, traer paz que sobreabunde, que las familias sean cambiadas, que los hogares sean restaurados. La ciudad necesita de su gracia, de su perdón. Está en las manos de la iglesia, en nuestra responsabilidad, en la posibilidad que Dios nos da de poder cambiar esta ciudad. Este es el tiempo de la oportunidad de Dios para nuestra ciudad. Pero la iglesia tiene que abrir las puertas. La iglesia que escucha su voz, que decide moverse, es la que puede abrir las puertas para que esto suceda. Y para muchos es el tiempo del final del día. Muchos no tienen tanto tiempo como para esperar. Dios desea hacer algo en esta ciudad y te está llamando a ti para hacerlo. Yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, por favor. Vamos a orar. La posibilidad de arrepentirse y de volver, pero dice el Señor a los tibios, a los que juegan a ser cristianos, a los que juegan a vivir el Evangelio, a esos yo los voy a vomitar de mi boca, a esos los voy a sacar de mi casa, porque con ellos no puedo contar. Yo quiero animarte en esta noche en el nombre de Jesús, a que puedas alinear tu corazón, tu espíritu con Él, y que puedas permitir que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu corazón. Yo quiero decirte que Dios te llama, que Él ha planificado hacer algo en esta ciudad y ha pensado en ti, iglesia. He aquí yo estoy a la puerta, he aquí yo estoy llamando, he aquí yo soy el que se ha puesto delante de ti y te está llamando. Si puedes oír mi voz, si
puedes oír su voz. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo tengo planes para esta ciudad. Tú estás en mis planes, iglesia. Tú eres parte del proyecto, pero tienes que dejarme entrar. Tienes que entrar en una comunión profunda conmigo. Quieres que Él entre en tu vida. Deseas que el Espíritu Santo se haga uno contigo, selle tu corazón. Si decides estar en el fuego de Dios, yo quiero invitarte que te puedas poner en pie y puedas decirle a Dios: Señor, voy a abrir las puertas de esta ciudad. Señor, voy a abrir las puertas de esta ciudad. Esta ciudad va a cambiar y va a ser por mí, por lo que tú harás en mi vida, por lo que tú harás en mi corazón. Vamos a presentar a toda la familia, porque ellos sé muy poquito que están con nosotros. Es el segundo o tercer domingo. Segundo domingo que están con nosotros. Sí, así que le dice al papá que los presente. La señora se llama Romina, Melina, Agustina y yo Jorge. Leila. Bueno, vamos de vuelta. Romina, ¿sí? La mamá. ¿Vos querés decir tu nombre? Melina. Melina. Ay, está muerta de vergüenza. Tenés que decir el nombre. Agustina. Melina y Agustina y Laila. Vamos a ponernos de pie, vamos a clamar a Dios. Extienda sus brazos, por favor, hasta ese lugar. Señor, en el nombre de Jesús, estamos felices de vivir momentos como estos, en los cuales padres deciden confiar la vida de sus hijos y ponerlas en tus manos. Señor, sabemos que son las mejores manos. Sabemos que un cuidado providencial viene desde ti, desde el cielo, y por eso rogamos ahora por la vida de Leila, para que, Señor, tu gracia, la fe que han depositado sus padres en ti, sea un marco de protección sobre su vida. Señor, que puedas librarla de toda enfermedad, de todo peligro. Señor, y si hubiere cosas malas que han proclamado sobre su vida o sobre la vida de sus padres, aprovechamos este tiempo en el que venimos a ti para rogarte en el nombre de Jesús que toda procedencia mala, toda herencia que no venga de ti, sea deshecha por la sangre de Jesús. Y declaramos a esta niña libre para que pueda crecer en ti, en tus caminos. Y nuestra oración es que el día de mañana, cuando ella tenga capacidad de decidir sobre su propia vida, pueda decidir por ti, pueda decidir amarte y seguirte. Pero, Señor, el compromiso de sus padres va a ser fundamental para que esa decisión pueda concretarse. Señor, que la fe de ellos allá en el camino de sus hijos. Y Padre, queremos rogarte ahora que bendigas la vida de Jorge. Señor, provee para él un trabajo estable en este tiempo. Que tus cielos sean abiertos sobre él, sobre su economía, sobre la provisión de su hogar, en el nombre de Jesús. Señor, provee sobre la vida de Romina también todo aquello que está necesitando en este tiempo. Y que pueda comprobar, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Padre bueno, alguien que va a estar atento a cada una de sus necesidades.
Señor, bendecimos a esta familia. Bendecimos a esta niña y decimos, Señor, en el nombre de Jesús, que ella será luz en medio de las sombras y que en la oscuridad de la vida ella va a brillar para traer luz a todos los que estén cerca de su vida. Señor, oramos para que en el nombre de Jesús, esta pequeña como sus hermanas puedan ser hijas tuyas que caminen en tus caminos apegadas a tu fe, Señor, y que sean personas útiles en tu reino, para que sus vidas sean de testimonio y muchos puedan llegar a conocerte a través de sus vidas y la de esta familia. Señor, oramos con tanto gozo por este momento, que este sea un antes y un después en la vida de esta familia. Bendecimos a Jorge, a Romina, a sus hijas, y clamamos, Señor, que la buena ventura, que la gracia, que la misericordia de nuestro Señor sea sobre ellos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Le damos un aplauso. Yo vi todo como Dios puso su mano en él y lo curó. Ya él está bien. Nosotros hace un año más o menos empezamos con problemas. Teníamos un departamento, era de mi señora. Bueno, estuvimos a punto de perderlo. Y bueno, las cosas siempre decimos que bueno, fue Dios. Nos hizo conocer a Pablo. Un día que yo pensé que ya tocábamos fondo, ese día Pablo llegó a mi casa y bueno, me habló de Dios. Yo siempre creí en Dios, pero era como que siempre, todos los días me pasaba algo distinto, algo malo. Y bueno, el día que conocí a Pablo tomamos la decisión de venir acá. Y ese mismo domingo que estábamos acá, surgió la venta del departamento, pudimos vender el departamento. Bueno, y ahora la vida nos empezó a cambiar un poco, ahora estamos mejor. Y bueno, antes de llegar acá ese domingo, el auto de Pedro se paraba cada rato, se ve que no quería que lleguemos acá. Pero bueno, acá estamos. Bueno, y les quiero dar una noticia aparte también, de que nosotros con la venta del departamento, bueno, estamos buscando terrenos, nos volvíamos locos para buscar un terreno, no encontrábamos por ningún lado. Y bueno, Dios obró en Pedro y en Miriam, y ellos nos cedieron parte de su terreno. Así que bueno, vamos a empezar a construir nuestra casita ahí. Gracias, chicos. Es un privilegio y un milagro tenerlos acá. Ella es la mamá de Lucas y de Franco. Y cuando Lucas se bautizó, yo fui a hablar con ella para ver si estaba de acuerdo. Mirá que le pedimos que viniera a verlo, y no vino. Pero el Señor entretejió todas las cosas para que ya estén con nosotros. Y van a salir buenos porque tienen un discipulador de oro. Damos gracias a Pepe, que es el encargado de guiarles en este camino. Está escondido por ahí, Pepe. Damos gracias por tu vida, Pepe, y todo lo que Dios te usa en la vida de ellos y de tantos. Gracias, chicos. Hola, soy la mamá de Lucas. Quería hacer un pedido. Mi hijo le declararon que es asmático. Quería ver si pueden orar por él. Pues está cansado, pobrecito. Gracias. A Lucas. Bueno, cuando terminemos vamos a orar. Y Dios ha hecho tantas cosas en esta familia. Una más. ¿Cómo no va a hacer algo más?
oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar.